Bienvenidos al episodio 963 de Luchones Time. Hoy es jueves y hoy vamos a tocar un tema muy importante, no solamente en la parte del emprendimiento, sino también para cada uno de nosotros en nuestra función de vendedores, en el rol que tenemos al momento de generar nuestra comisión. Hoy vamos a hablar del flujo de efectivo. El flujo de efectivo te mata o bien te puede llevar a la gloria. Durante los últimos episodios te he estado compartiendo cómo ha sido mi proceso de emprender, cómo ha sido cada uno de los errores que me ha tocado estar cometiendo, lo que he estado pasando, cómo ha afectado eso en el proceso de mi negocio. Estamos a un par de días de que cumplamos 6 años ya con la lavandería y para mí es importante poderte compartir esto. ¿Por qué? Porque voy a cumplir ya 6 años con la lavandería, 4 años con la parte de la inmobiliaria y llevamos ya más de 3 años y medio con esta parte del podcast. No todo ha sido miel sobre hojuelas, como lo hemos estado platicando, como te he estado compartiendo. Ha habido cosas que definitivamente han sido bastante incómodas, molestas, que habría manera de cambiarlas. Hoy, hoy te quiero hablar de algo que considero que es la razón por la que muchísimos emprendimientos fracasan. La razón por la que muchas veces terminamos abandonando nuestro sueño, haciendo a un lado eso que decimos que queremos hacer. Y me refiero al flujo de efectivo. Pero, ¿y qué es el flujo de efectivo? Porque he tratado de hacer memoria de si me lo enseñaron en la universidad, si lo vi en la maestría, si me lo enseñaron en algún curso o algo así, y la verdad no me acuerdo. Por lo tanto, nos fuimos a San Google y a ChatGPT para buscar cuáles son las definiciones o cuál es el término que nos puede ayudar a entender qué es el flujo de efectivo. Y me encontré con lo siguiente. El flujo de efectivo es el dinero que entra y sale de un negocio o individuo en un periodo de tiempo determinado. Se utiliza para medir la capacidad de una empresa para generar sus ingresos y pagar sus obligaciones a corto plazo. Está muy claro esta definición y nos dice en términos bien sencillos, a ver, ¿quieres saber qué es el flujo de efectivo? Define un periodo de tiempo y enseguida vamos a ver cuánto dinero entra, cuánto sale. Aquí no nos dice si te quedó, si no te quedó. Aquí de entrada nos trae a colación saber si está entrando dinero y cuánto está saliendo. Como te dije hace un momento, no recuerdo si me lo enseñaron en la universidad o no. Lo tuve que aprender de esas formas y de esa manera en la que la vida nos da varias lecciones. Y es a través de darme topes, de azotarme, de encontrarme con que de pronto cobraba una cantidad de dinero y cuando me daba cuenta ya no tenía dinero. Y una de las cosas que aquí nos dice es, oye, a través del flujo de efectivo puedo saber si tienes la capacidad de hacerle frente a tus obligaciones o si definitivamente no lo puedes hacer. Y antes de hablarte de la parte del emprendimiento, te quiero hablar de este flujo de efectivo como individuo. Cuando estaba trabajando para una empresa, cuando estaba yo supervisando equipos de venta, porque funciona de una manera muy similar. Primero, nos dice que es la cantidad de dinero que entra y sale en un periodo de tiempo. Tuve trabajos donde me pagaban por semana, tuve trabajos donde me pagaban por quincena y tuve trabajos donde cada mes me pagaban mis comisiones. Entonces, vamos a empezar por definir el periodo de tiempo. Me voy a ir a periodos mensuales divididos en dos, divididos por quincena. Una quincena, como le llamábamos, baja, porque era la quincena donde nos pagaban nuestro sueldo base, y luego una quincena alta, que es donde nos pagaban
las comisiones que habíamos generado. Esa cantidad de dinero que recibíamos es lo que entraba. Y ahora viene saber en qué se iba, las salidas. Y es aquí donde muchos tenemos un abismo en nuestras vidas. Y es que no sabemos dónde estamos poniendo nuestro dinero. De repente decimos, es que el dinero se va como agua, es que el dinero no rinde. No, es que el dinero, la verdad, se hizo, en algunos casos más extremos, para gastarse. Y sí, yo no digo que lo tengas guardado. El problema es que no sabemos dónde estamos poniendo nuestro dinero, no sabemos en qué se está yendo y nos genera un montón de problemas. ¿Por qué? Porque faltando unos días para que vuelvas a cobrar, ya no tienes dinero y entonces nos toca conseguir por un lado, conseguir por otro, para poderla librar, para poder alcanzar ese cierre de quincena, ese cierre de mes, porque no sabemos dónde estamos gastando nuestro dinero. Por eso te dije en un inicio, el flujo de efectivo te puede matar tu negocio, puede matar tu estilo de vida, puede matarte económicamente o también te puede llevar a la gloria. Si nosotros no estamos midiendo dónde estamos gastando ni cuánto estamos gastando, vamos a estar generalmente, y me atrevo a decir que generalmente, en números rojos. Siempre, siempre al final de la semana, de la quincena, del mes, si tú estás recibiendo un pago, vamos a estar en números rojos y vamos a estar viviendo de créditos, de tarjetazos, de estar viendo de dónde saco, ¿por qué? Porque no he podido hacerle frente a todos y cada uno de mis obligaciones financieras, de mis obligaciones económicas. Ahora, si llevamos esto a tu emprendimiento, a tu negocio, todos los negocios tienen una serie de obligaciones que se tienen que cubrir en un corto plazo. Y hablemos de corto plazo, el hecho de que pueden ser diarias, semanales, quincenales o mensuales, dependiendo de tu negocio. Un ejemplo, en la lavandería yo tengo que cubrir obligaciones diarias. La renta está prorrateada por día. La luz está prorrateada por día. El gas está prorrateado por día, el jabón está prorrateado por día. Es decir, todo lo que ocupo ya lo tengo en un cálculo prorrateado de cuánto tengo que tener, cuánto tengo que ingresar para que cuando menos pueda yo cubrir esas obligaciones. No gané, no perdí, alcancé a cubrir mis obligaciones de ese día, de esa semana, de esa quincena o de ese mes. ¿Qué es lo que ocurre cuando no se alcanza esto? Que entonces voy a estar quedando a deber, voy a estar quedando a deber, voy a estar quedando a deber, y va a llegar un momento en el que la deuda se va a convertir en algo impagable. Me voy a traer así como que una bolita de nieve todos los días que va a ir creciendo porque no tengo la cantidad de flujo de efectivo que ocupo para hacerle frente a mis obligaciones. Puedes vender un montón y aquí hay una dinámica que tenemos que tener muy clara todos los emprendedores. No se trata necesariamente de que vendas mucho, no se trata tampoco de que des muy barato, se trata de que el ingreso que tienes te permita cubrir tus obligaciones que tienes y además te deje un margen, te sobre algo para acabar pronto. Y eso que te sobre lo puedas reinvertir, eso que te sobre lo puedas usar para hacer crecer tu negocio, lo puedas tener ahí como un fondo de emergencia, como un fondo de ahorro, como un fondo de desarrollo. Tú sabrás elegir la mejor opción para ese dinero. Te podría decir, hay días en los que en ingreso aparente tengo un montón. Sin embargo, cuando voy a la caja no tengo nada de dinero. Y todavía me falta por cubrir algunos gastos o algunos pagos de ese día. Y entonces, ¿qué tengo que hacer?
Entonces me toca conseguir dinero para poder hacer frente a los gastos de ese día. Y eso me va complicando porque ahora ya le debo al siguiente día lo que hoy no alcancé a cubrir. Tenemos que ocuparnos de identificar cuáles son todas esas obligaciones en el corto plazo que tengo que cubrir. Y luego sumarle lo que ocupo de ganancia y lo que ocupo para poder generar una reinversión. Y en base a eso, calcular la cantidad de ingreso que requiero todos los días. Un ejemplo, si mi estilo de vida, si mi presupuesto diario de gastos como individuo, como familia, que estoy trabajando para una empresa es de 30,000 pesos, yo ocupo generar 1,000 pesos diarios. Si no genero esos 1,000 pesos diarios, entonces voy a estarme complicando la vida al cierre del mes, porque a lo mejor cobré 25 en lugar de cobrar los 30. Esos 5 los voy a tener que sacar de algún otro lado, los voy a tener que pedir prestados, los voy a tener que pasar con la tarjeta, voy a tener que pedir un anticipo del siguiente pago, o voy a tener que dejar de pagar o de comprar las cosas que yo ocupo. Así nos va complicando la vida cuando nosotros no tenemos claro cuáles son esas obligaciones que debemos de atender, que debemos de cubrir en el corto plazo. A mí en lo personal me sorprende mucho el hecho de que hay muchos negocios o hay negocios del mismo giro y del mismo ramo en el que yo tengo que me impresiona cómo pueden dar un precio bajo, o sea, un precio a veces muy bajo, y sostenerse operando. Y platicando con algunas personas, hemos caído en cuenta que no contemplan, por ejemplo, el gasto de renta y dicen, no, pues es mi casa, entonces no pago renta. Oye, no pago sueldos porque soy yo el que trabaja. No pago en esto porque me lo dan de este lado. No pago lo otro porque lo obtengo de X o Y forma. Si eso lo estás recibiendo, si es tu casa y estás ocupando un espacio, eso tiene un costo y debemos de asumirlo y debemos de contemplarlo dentro de nuestras obligaciones por pagar. Si no estás pagando una nómina, si no tienes empleados, tú tienes que tener un sueldo, te tienes que asignar una cantidad de dinero que vas a recibir por semana, por quincena, por mes, en base al trabajo que estás haciendo. No todo lo que llega a tu negocio es tuyo, porque esto es algo que también nos complica demasiado la vida. Tomamos todo el dinero que entra y luego cuando tenemos que pagar no tenemos. No tenemos porque lo usamos en nuestro estilo de vida, lo usamos en nuestros gastos personales, lo usamos para nuestros gustitos. ¿Y el negocio qué? ¿Y el emprendimiento qué? Eso hace que en lugar de que vayamos creciendo, vayamos condenando nuestro negocio a la quiebra y a una quiebra bastante dolorosa, porque puede ser que tu negocio sí esté funcionando, sí esté generando ingresos, pero el no conocer cuánto entra, cuánto sale y en qué sale, y sobre todo que las salidas que, por ejemplo, corresponden a un negocio, tienen que ser en relación al negocio. Otra cosa que me pasa con mucha frecuencia o que me encuentro con mucha frecuencia es personas que tienen un trabajo y además están emprendiendo. Hacen una mezcla de todos sus ingresos y ocupan dinero para el negocio, toman de su sueldo. Luego ocupan dinero para sus gastos personales y lo toman del dinero del emprendimiento. Y se hace todo un relajo porque no sabemos llevar el control de lo que corresponde a cada cosa. Es importante que nosotros tengamos definido y tengamos claro cuáles son los ingresos que tengo de manera personal, laboral o profesional, y que esos ingresos me deben de servir para sustentar mi estilo de vida. De ahí posiblemente tengo un ahorro, voy haciendo un guardadito que es el que estoy usando para mi emprendimiento. Eso tiene que seguir ahí. Y el dinero del emprendimiento tendría que estarse dando vueltas para que crezca y en algún momento dado pueda ser esa mi mayor fuente de ingresos.
Pero cuando nosotros mezclamos todo esto, resulta muy complicado. Y te lo digo porque me ha tocado vivirlo, me ha tocado pasarlo en algunos momentos de mi vida. Tomaba yo mi sueldo, tomaba yo lo que entraba de la lavandería, me gastaba yo todo, luego no tenía nada, luego para atender los gastos de la lavandería tenía yo que pasar la tarjeta y eso realmente estaba complicándome la vida porque no sabía exactamente si el negocio estaba siendo rentable, si me estaba dando dinero o no. Como te he contado también, dentro de los errores que he cometido al momento de tener mi negocio es el no prestarle la atención absoluta a ello, al negocio. ¿Tú cómo estás operando tanto tu vida personal como tu vida como emprendedor en este sentido? ¿Estás teniendo un negocio que su flujo de efectivo te permite hacerle frente a todas y cada una de las obligaciones que tiene en el corto plazo, o cuando te toca pagar algo dices, no tengo, voy a conseguir, ok, lo consigues y luego para pagarlo, más el interés, más lo que te genera como gasto? ¿Cómo funciona tu negocio en ese sentido? Muchas veces no nos damos cuenta que nos vamos matando todo lo que podríamos ocupar para reinvertir en pagar intereses, en pagar eh, a otras personas, porque no hemos llevado un control de nuestro flujo de efectivo. Muchas veces ni siquiera registramos, ya no te voy a decir que en un sistema, ni siquiera registramos en una libreta lo que corresponde a los gastos del negocio, al ingreso que tenemos en el negocio, porque decimos, bueno, yo soy el dueño, yo no me voy a robar. No sé si a ti te ha tocado escuchar esto o lo has dicho en algún momento que dices, bueno, pero es que yo soy el dueño, yo no me voy a robar. ¿Qué crees? Que somos nosotros los que muchas veces nos estamos robando porque no estamos teniendo completamente claro qué gasto es del negocio, qué gasto es personal, cómo estoy generando mi ingreso personal, cómo estoy generando el ingreso de mi negocio, y eso nos causa muchos problemas. Puedes tener muchísimas ventas. Si esas ventas no generan el ingreso suficiente para cubrir tus gastos del corto plazo, estamos teniendo graves, graves problemas. Te compartí también que uno de los errores que tuve fue poner un precio sin haber costeado, sin haber revisado cómo estaba el mercado, y eso me costó mucho dinero. Sí, me costó mucho dinero. ¿Por qué? Porque sí, tú podías ver que había mucho trabajo, que llegaban muchas personas con su ropa, pero eso no generaba el ingreso suficiente para pagar todas las obligaciones que teníamos. Y entonces me tocaba sacar dinero de mi ingreso por mi trabajo para ponerlo y cumplir con esos gastos. Y luego, como ocupaba reponer ese dinero, agarraba de la lavandería para mis gastos personales. Y se hizo un relajo que sí llegó el momento en el que pensé muy, muy seriamente en cerrar. ¿Por qué? Porque yo decía, es que esto no está haciendo negocio, esto no es rentable, esto no me ayuda. En lugar de que yo tenga más dinero, estoy teniendo menos dinero y esto me está complicando mucho. Si nosotros no nos ocupamos de generar el suficiente ingreso no necesariamente es vender mucho. Durante mis primeros años como vendedor, yo sostenía la siguiente teoría, y déjame en los comentarios si crees lo mismo, si crees algo completamente diferente y cuál sería tu argumento. Yo tenía esta teoría: puedes vender, o para ganar vendes mucho barato o vendes poco caro. Vendes mucho barato o poco caro. Vender mucho barato implica demasiado trabajo. Esa era mi lógica. Vender poco caro implica menos trabajo, más eficiente, más inteligente, más efectivo. Bajo esos principios, yo empecé dando muy barato. ¿Pero qué tenía que hacer?
mucho trabajo, mucho tiempo, margen muy poquito, tenía que trabajar demasiado para poder generar algún margen. Conforme fui haciendo este cambio, empecé a decir, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a vender, aunque sea poco, más caro. Y fuimos haciendo esa transición. Y eso nos ayudó a mejorar nuestro flujo de efectivo. ¿Perdimos muchos clientes? Sí, sí perdimos muchos clientes. Sin embargo, el perderlos nos terminó beneficiando en el sentido de la rentabilidad. No necesariamente ocupas muchos clientes para tener un flujo de efectivo sano. Ocupas conocer los gastos que tienes, ocupas conocer cuáles son tus productos, tus servicios, el precio al que lo puedes dar, el precio más alto posible al que lo puedas dar, para que entonces puedas mejorar la cantidad de ingresos. Más ventas no necesariamente implican más ganancia. Y esto sí me gustaría dejarlo muy claro. Más ventas no necesariamente implica más ganancia o ser más rentable. En las empresas que trabajé, cuando tenías clientes que te compraban mucho, eran los que te exigían más descuento. Y sí, posiblemente tú dices, oye, vendí 1000 unidades así rápido. Pero si hubiera yo vendido unidad por unidad, o de a 10 o de a 50 o de a 100, el margen que hubiese yo obtenido habría sido del 50%. Cuando vas y vendes con alguien que te pide así muchas unidades, a lo mejor tu margen se reduce al 20%, al 10%. Y eso baja la cantidad que tienes para hacerle frente a todos tus gastos. Habrá quien diga, no, es que es muy conveniente, vendes mucho, lo vendes barato, lo vendes rápido. Podría ser dependiendo del giro y del negocio que tú tengas. En lo que yo conozco, en lo que yo he hecho, no te recomendaría que te vayas por la parte de vender muy barato. Porque además el tipo de clientes que vas a conseguir por vender muy baratos, cuando quieras venderle algo más, cuando quieras aumentar el precio, te va a costar demasiado. El flujo de efectivo nos ayuda a medir si podemos hacerle frente a nuestras obligaciones en el corto plazo o no. ¿Cómo sabemos si podemos hacerle frente? Entra aquí algo bien importante, que es el presupuesto de gastos. Si tú puedes tener un presupuesto de gastos de tu emprendimiento y también un presupuesto de gastos personales. Ya lo hemos hablado muchas veces, la importancia que tiene el que tú tengas un presupuesto definido acerca de tus gastos personales. ¿Cuánto gastas en alimentación, en transporte, en vehículo, en diversión, en ropa, calzado, en medicinas, en educación? ¿Cuánto pagas en tus tarjetas? ¿Cuánto pagas a un tercero? Definir completamente dónde se está yendo tu dinero, porque así puedes ir haciendo los ajustes. Vas haciendo los ajustes que corresponden para que entonces la cantidad de dinero que generas versus o contra los gastos no sea mayor. Si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, vamos a estar todo el tiempo en números rojos y eso nos va a conducir siempre a crisis. Eso nos va a conducir siempre a problemas, eso nos va a conducir siempre a que no podamos despegar, a que nos sintamos atados, a que no tengamos libertad, porque todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo para poder pagar, para poder pagar, para poder pagar. El flujo de efectivo te puede matar. ¿Cómo te mata? Cuando tus gastos son más grandes que tus ingresos. Ahí te va matando el flujo de efectivo. Si tus gastos están superando, así sea un peso, un dólar, 10 pesos, 10 dólares, así sea la cantidad que sea, si tus gastos son más grandes, se va a ir comiendo, se va a ir comiendo, se va a ir comiendo y va a llegar un momento en el que
simple y sencillamente va a costar demasiado salir de eso. En un emprendimiento lo que va a ocasionar es que tengas que cerrar, que tengas que quebrar o que hayas quebrado porque no le pusimos atención a esta sencilla parte del negocio. Por el contrario, si nosotros establecemos un presupuesto de gastos menor a nuestro ingreso y vamos guardando ese remanente para invertir, para crecer, para educarnos, para mejorar nuestra persona o nuestro emprendimiento, nos va a asegurar que cada vez sea más el ingreso, cada vez sea más el ingreso y los gastos posiblemente vayan creciendo en menor proporción y entonces tu estilo de vida, entonces tu emprendimiento, entonces tú como trabajador puedas disfrutar de una vida libre. El flujo de efectivo hace que puedas vivir en la gloria y por vivir en la gloria no me refiero a que vivas lleno de lujos, de excentricidades, sino a que tengas la suficiente cantidad de dinero cada periodo de tiempo para poder cubrir tus obligaciones en el corto plazo. Si eso está claro, vas a poder cambiar de una manera muy, muy interesante tu vida. Si por el contrario no lo tenemos claro, si por el contrario todavía andamos divagando, te sugiero, ahorita que todavía estamos en los primeros días de este mes de enero, que pongamos en orden nuestras cuentas, que empecemos a ver cómo puedo trabajar mi flujo de efectivo durante este 2023 y me asegure que mis ingresos sean superiores a mis gastos. Puede surgir aquí el tema de decir, oye, es que a mí no me van a pagar más, yo no tengo ahorita la oportunidad para emprender un negocio, para hacer alguna tarea. Entonces, lo que corresponde es bajar los gastos al mínimo. ¿Cómo puedo bajar los gastos al mínimo? Yo lo logré con una libreta y un lapicero. Primero, registrando todos mis gastos, todos. Y de ahí viendo cuáles gastos eran innecesarios, cuáles gastos podría reducir, cuáles gastos eran nomás a lo tonto, quitarlos y con eso empezar a bajar para que mis ingresos pudieran sufragarlos, para que mis ingresos los pudieran sostener. ¿Es algo que te va a tomar un poco de tiempo? Sí. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué, Josué? La verdad, mis gastos ya están al mínimo, mi ingreso no los está pudiendo topar, no está pudiendo cubrirlos. Yo te invitaría a que generes otra fuente de ingresos. Y mi alternativa es que lo hagas a través de las ventas. Vende lo que sea, lo que quieras. Ay, es que a mí me da miedo vender, es que yo no sé cómo hacerlo. Hemos hablado que vender es ayudar a otros, que vender implica que pongamos a la persona que tenemos enfrente como prioridad. ¿Qué puedes hacer por otras personas? Ejemplo, lo que yo puedo hacer por otras personas es lo siguiente, a través de la lavandería, entregarles su ropa limpia, rápido, lo más pronto posible y de la mejor manera. Eso lo puedo hacer. Y sí, es cierto, eso lo pueden hacer muchos negocios o muchas otras lavanderías. Sí, trabajamos en que sea rápido, en usar los mejores productos, en atenderte con la mayor amabilidad, en entregarte siempre a tiempo, en tener un horario flexible. Ok, eso es una parte. Por otro lado, ¿sabes qué? Lo que me genera la lavandería no me alcanza. Yo, Josué Osorio, te puedo ayudar a ti a resolver tu problema de ventas. Yo te puedo ayudar a que tengas claro cómo establecer tu objetivo, cómo darle seguimiento, cómo descomponerlo en sus partes para que todos los días te puedas acercar a ello. Tengo una metodología a través de la cual puedes triplicar tus ingresos en un periodo de tiempo no más allá de 90 días. Ah, te puede ayudar de esa forma. Seguramente tú tienes muchas cosas a través de las cuales puedes ayudar a las personas. Identifica en qué eres bueno.
y con eso ponlo al servicio de los demás y vas a encontrar una serie de personas que te quieran pagar por eso, que te quieran comprar tus servicios, que te quieran comprar tu producto, que quieran algo de lo que tú tienes y de esa manera vas a poder generar el ingreso que te haga falta para cubrir todos tus gastos. Este es un tema bien, bien interesante que no solamente aplica al emprendimiento, al negocio, sino también a nuestra vida personal. Por eso consideré importante y relevante poderlo compartir contigo el día de hoy, ya que todavía estamos bien a tiempo de empezar a hacer ese trabajo de identificar mi flujo de efectivo está siendo positivo, mi flujo de efectivo está siendo negativo. Estoy en números rojos, como podemos ver. Bueno, ahí no se ve, acá tampoco. Ah, ahí. Estoy en números rojos, como se puede ver aquí, o estoy en números negros. Eso va a marcar bien, bien diferente nuestra vida y lo que hacemos. Trabajemos en que nuestro flujo de efectivo esté siempre, siempre en positivo. Soy Josué Osorio, ponte luchón. Sígueme a través de mis redes sociales. Ahí me encuentras como Luchones Time. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas, para que todos aquellos que tú sabes que están atravesando por una situación complicada y que a veces no se explican cómo es que llegaron ahí o no saben cómo salir, se den cuenta que a través de conocer su flujo de efectivo pueden salir del hoyo, del bache en el que se encuentren. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con 5 estrellas. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a suscribirse y activa las notificaciones, ya que subimos contenido con mucha frecuencia. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela teniendo un flujo de efectivo sano, vívela teniendo un flujo de efectivo positivo.